Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. El profesor de la Universidad de Baylor, Thomas Kidd, escribió en un artículo recientemente las siguientes palabras que he traducido del inglés al español. Al igual que muchos tipos de teología aberrante, el Evangelio de la Prosperidad es peligroso precisamente porque lleva los temas bíblicos a extremos no bíblicos. No es difícil demostrar bíblicamente que Dios quiere una vida abundante para sus seguidores, pero cuando esa abundancia se define en términos mundanos, a través de los lentes de la psicología terapéutica pseudo-cristiana, tenemos los ingredientes de un desastre teológico. En otras palabras, ¿la Biblia dice que Dios quiere prosperarnos? Sí. ¿La Biblia dice que Dios quiere darnos abundancia? Absolutamente sí. Jesús mismo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El problema de la teología de la prosperidad es que dicen, bueno, Dios dice que quiere darnos abundancia. Sí, bueno, ahora preguntémosle a Satanás, ¿cuál es el concepto del mundo de abundancia? Y que él lo defina. Y básicamente se resume a materialismo y codicia. Ese es el problema. La abundancia bíblica, la prosperidad bíblica es mucho más profunda y muy distinta a la que el mundo ofrece. Mis hermanos, cuando Jesús se enfrentó con Satanás en el desierto, Satanás le ofreció al Señor todos los reinos de la tierra y la gloria de estos. Y el Señor Jesús rechazó la propuesta diabólica y se fue a una cruz a morir por amor a nosotros y salvarnos. Jesús vino a esta tierra como la sencillez del cielo para el materialismo de este mundo, al nacer en un pesebre, a enseñarnos lo que es el verdadero evangelio, lo que es el verdadero sentido de la vida. Y, mis hermanos, las falsas doctrinas son crueles. De hecho, hay un libro escrito por Fitzsimmons Allison que se titula The Cruelty of Heresy, la crueldad de la herejía, que demuestra cómo todo este mensaje y discurso que no proviene de la Biblia desemboca en hacer daño a los creyentes. Ahora, el problema es que no está llenando ese falso discurso las necesidades más profundas de los cristianos. De hecho, su discurso monotemático de salud, dinero y amor no responde en los tiempos de prueba. No responde en los tiempos de aflicción. Una y otra vez me he topado en estos últimos tiempos con creyentes que están decepcionados de la teología de la prosperidad y de la confesión positiva. Se me acercan y me hacen saber cómo están confundidos, cómo no entienden las cosas, cómo fueron manipulados y cómo no hayan respuesta en este tipo de mensajes cuyo autor es Satanás. Por eso, hoy quiero recordarles cómo Dios obra en el sufrimiento. Que el mensaje de Dios
no es monotemático, sino que abarca todas las situaciones y todas las esferas de la vida. Y por eso, intencionalmente, quiero llevarlos al salmo más triste del Salterio. Es el título de este mensaje. El salmo más triste del Salterio. ¿Podemos leerlo en voz alta? El Salmo 88 es un cántico de lamentación y súplica individual, pero no es un ejemplo típico, ya que faltan en él varios elementos tradicionales de este género. Por ejemplo, en el Salmo 88 no hay confesión de pecados. Esto nos lleva a entender que el salmista percibe su tragedia como inmerecida, no hay una explicación lógica para lo que le ha acontecido. En el Salmo 88 no hay descripción de enemigos ni de las acciones adversas de estos. El salmista ve a Dios como el causante de su sufrimiento. En el Salmo 88 no se expone el contenido concreto de la petición. Quizá el orante, lleno de confusión, no tiene ni idea de qué pedirle a Dios específicamente. Por otro lado, el Salmo 88 tampoco contiene una promesa de acción de gracias de parte del salmista hacia Dios, quizá porque no ve en ese momento de su vida algo por lo que agradecer. El Salmo 88 nunca llega a la resolución de confianza y alabanza propio de los salmos de lamentación. Los únicos dos salmos que no tienen un final feliz son este salmo que estudiaremos hoy, el 88, y el Salmo 39. En todos sus enunciados, este salmo está lleno de profunda oscuridad impenetrable que rodea a una persona en depresión y desesperación que ha sufrido incesantemente desde su niñez y que ahora se siente marginada y al borde de la muerte. Esta persona no puede comprender lo que le ha acontecido y no hay explicación teológica ni emocional ante su calamidad prolongada. Perón dice, desde el principio hasta el fin, es solo un gemido de dolor. Es el único salmo en el cual la expresión de los sentimientos, el derramamiento del corazón apesadumbrado delante de Dios, no obtiene consuelo ni alivio inmediato. Oesterle dice, este salmo es único, es un grito desesperado de sufrimiento que no recibe el alivio de ni siquiera un solo rayo de consuelo o de esperanza. Hay buenas razones para suponer que su autor conocía el libro de Job, ya que tiene varias similitudes, y que él mismo puede haber sido un leproso. Algunos deducen que el autor de este salmo sufría de lepra, sin embargo, esta es una conjetura nada más. Los detalles parecen indicar que el salmista sufre de una enfermedad grave. Sin embargo, este salmo puede aplicarse a cualquier tipo de tormento prolongado, ya sea físico o psicológico, emocional. El contexto personal no limita la relevancia del salmo, ya que él mismo retrata a cualquier persona que esté padeciendo intensamente. En otras palabras, el no tener la información del padecimiento específico del salmista nos da la ventaja de poder adaptar este salmo a cualquiera que sea nuestra situación individualmente. De hecho, la iglesia primitiva usó este salmo en la liturgia del Viernes Santo para referirse a los sufrimientos de Cristo. Pero también este salmo refleja las inmensas angustias de muchos cristianos a lo largo de la historia. Quizá incluso te refleje a ti en lo que estás atravesando ahora. Quizá alguien hoy dirá, por fin puedo ver que alguien ha logrado poner en palabras lo que no he podido decir y lo que siento. Vamos a leer y estudiar la totalidad del Salmo 88. Quiero empezar por su título, que es importante. De hecho, el título es parte del texto hebreo y dice cántico, salmo de los hijos de Coré. De hecho, este es el último salmo de la colección de los hijos de Coré. Luego dice al director musical. Esta expresión al director musical generalmente aparece al inicio del título, pero este salmo en particular contiene una mayor información en su encabezado. Ahora, me gusta cómo esta versión traduce muy responsablemente lo siguiente. Dice, según Mahalat Leanot. Vean que no traducen esas dos palabras hebreas
sino que las transcriben porque las mismas son de difícil traducción. Pero parecen implicar que el significado es el siguiente: cantar con tristeza. Es decir, la instrucción es que este salmo se cante con tristeza. Dice masquil o masquil, un cántico de instrucción es lo que significa. Y aquí está el autor, de Hermán el Ezraíta. Es muy importante saber quién es el autor. Él fue fundador del coro de los coreitas, es decir, de los descendientes de Coré. Fue uno de los cantores del templo durante los reinados de David y Salomón. Además fue reconocido por profetizar musicalmente, es decir, fue conocido como un profeta, pero que a la vez era músico y las profecías las daba cantando, tocando un instrumento. Por otro lado, es muy probable que haya sido también uno de los sabios del rey Salomón. Entonces estamos delante de un creyente, un siervo de Dios, alguien que fue un verdadero profeta en Israel y que además fue considerado como un hombre sabio que ora de esta manera. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa, parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos, parezco un cadáver que yace en el sepulcro, de esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí, me has abrumado con tus olas, Selah. Me has quitado a todos mis amigos, y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. ¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? Selah. ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí, tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Este es el punto número 1, la oración desde el fondo del sufrimiento. Emán, con su alma saturada de males, eleva una plegaria desgarradora a Dios y dice, volvamos a leer el versículo 1, Señor, Dios de mi salvación. Esta es básicamente la única nota positiva en todo el Salmo. El salmista reconoce a Dios y que Él es el Dios de su salvación. Lo primero que queda claro es lo que ya les he dicho. Este es un personaje creyente, es un hombre que sirve a Dios y que está sufriendo profundamente. Dice, día y noche clamo. Esa palabra clamo en hebreo es gritar fuerte en presencia tuya. Esto nos muestra que el salmista no encontraba una solución para su problema y que éste le afectaba y ocupaba todo el tiempo. Asimismo podemos notar que el salmista era un hombre piadoso, cuyo clamor empezaba en la mañana y proseguía hasta la noche. La expresión día y noche significa constantemente, permanentemente, todo el tiempo. Clamo en presencia tuya. Versículo 2, que llegue ante ti mi oración, dígnate escuchar mi súplica. A pesar de sus constantes e incesantes oraciones, el salmista no percibe que Dios le escuche, y mucho menos que Dios le responda. Algunos podrían pensar que las quejas de Emán solamente podrían venir de un incrédulo. Pero la realidad es que los hijos de Dios podemos sentirnos abrumados por la desesperación cuando nos vemos afligidos por desgracias devastadoras. En la Biblia vemos claramente que Dios es sensible a este tipo de clamor y llanto sin tregua. Cuando Jesús
nos enseña la parábola de la viuda y el juez injusto. Al concluir, él hace dos preguntas concretas y dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Punto número 2. Las emociones de angustia cuando la vida se desmorona. Ahora, el salmista expone la naturaleza de su aflicción y expresa en palabras la profundidad de su dolor. Le dice a Dios todo lo que siente. Versículo 3: tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Esto implica que se siente como un muerto en vida. Y me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido, es decir, ya no siente vitalidad ni fuerzas. Me han puesto aparte entre los muertos, parezco un cadáver que yace en el sepulcro, de esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. El salmista tiene la sensación de ser tratado como los malvados, para quienes la muerte es realmente el fin, aun cuando él no sentía merecerlo. Me has echado en el foso más profundo, es decir, en el hoyo más hondo. Él ha tocado fondo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí, me has abrumado con tus olas. Se siente en una tempestad provocada por Dios, en una tormenta. Selah. Esa palabra Selah es de difícil traducción y puede implicar una pausa para meditar. El salmista ve a Dios como la fuente principal de sus aflicciones. Él cree que Dios ha traído la desgracia y la calamidad sobre él. Y su frustración más grande es el saber que Dios tiene el poder de haber evitado su desgracia y también tiene el poder de librarlo de su situación, pero ve que Dios no lo hace. Y es por eso que siente que Dios le ha abandonado. El punto número 3, los sentimientos de soledad y abandono. Emán no solamente se siente abandonado por Dios, sino que además dice en el versículo 8: me has quitado a todos mis amigos, ya no tiene a nadie, y ante ellos me has hecho aborrecible. Su padecimiento lo había hecho repulsivo, incluso para sus amigos, quienes quizá le querían, pero ahora se siente rechazado y solo. Dice: estoy aprisionado y no puedo librarme, no tiene salida. Ha sido marginado por todos, está aislado y confinado a la prisión de su propio ser, con emociones confusas. Los ojos se me nublan de tristeza. Esto tiene un sentido tanto emocional como físico. Ya no puede divisar un horizonte, ya no puede ver con claridad, pero además sus ojos están cansados de tanto llorar, está fatigado y sus expectativas han sido frustradas. Mis hermanos, uno de los primeros pasos hacia el avivamiento personal es ser completamente transparente al hablar con Dios y decirle todo lo que hay en el corazón. Es por eso que el salmista se resiste a ser silenciado y continúa clamando y dice: yo, Señor, te invoco cada día. Es decir, clama continuamente y sin descanso. Y hacia ti extiendo las manos. Esta es una señal de pedir socorro desesperadamente, de solicitar auxilio urgentemente. El salmista continúa llevando sus cargas a Dios. El punto número 4, la incertidumbre ante la muerte. Y acá tengo que aclararles que los creyentes del Antiguo Testamento no contaban con la totalidad de la revelación acerca de la muerte y de la vida después de la muerte que nosotros tenemos. Ahora, de igual manera, necesitamos recordar que Emán era un siervo de Dios y si él moría, su voz ya no se escucharía más en el templo alabando y proclamando a Dios. Entonces él hace varias preguntas y dice: ¿acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? Selah. ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido?
El Nuevo Testamento considera a la muerte como el último enemigo a vencer. La respuesta a toda pregunta está en la resurrección de Cristo. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Vean el contraste ante la incertidumbre de Emán y nuestra fe en el presente. Porque nosotros hemos escuchado a Jesús decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando a una señora que estaba en una aflicción crónica, un pastor le preguntó: ¿cómo se siente, hermana? Ella respondió: pastor, estoy bien. No hay nada que la resurrección no pueda curar. En otras palabras, el diagnóstico pudo haber sido terminal. Los médicos agotaron sus recursos. Ella oraba a Dios por un milagro, pero si ese milagro no sucedía conforme a la soberanía de Dios, entonces ella sabía que no había nada que la resurrección no pudiera curar. Y esa es la fe del creyente, esa es la fe del cristiano. Es una fe sólida en Jesús, en su resurrección. Punto número 5, el llanto desesperado que no haya respuesta. La angustia y la agonía del salmista van en aumento. Todo parece empeorar solamente. El versículo 13 dice: yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Es decir, no me respondes, no actúas en mi favor. Ya no te veo obrar en mi vida. Eso es lo que implica. El versículo 15 es sumamente fuerte. Dice: yo he sufrido desde mi juventud. Por favor, repitan conmigo: juventud. La palabra hebrea noar también puede implicar niñez. Es decir, yo he sufrido desde mi niñez. Muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. El salmista tiene la impresión de que Dios lo seleccionó desde niño para que padeciera toda su vida. El sufrimiento prolongado puede ser parte de la vida del creyente. Eso es algo que necesitamos saber. El sufrimiento prolongado puede ser parte de la vida del creyente. Pastor, pero a mí me dijeron que cuando yo me hiciera cristiano, todos mis problemas se iban a terminar. Te mintieron. Pero a mí me dijeron que si yo me hacía cristiano, todo sería salud, dinero y amor. Te remintieron los falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero Él nos dijo que en medio de todo podríamos tener paz porque Él ha vencido. Entonces, la Biblia es realista. La Biblia no es un libro de fantasía. La Biblia es realista. En la Biblia se expone una caída en Génesis 3 y ya nada funciona perfectamente después de esa caída. Solo Dios es perfecto. El único perfecto que ha pisado esta tierra es Jesucristo. Y el amor de Él es perfecto por nosotros. Pero todo lo demás funciona imperfectamente en un mundo caído y por eso tenemos pruebas y dolor en esta tierra, que es injusta, por cierto. Este mundo es injusto. Ahora, mis hermanos, esto es liberador. Porque en la crueldad de muchas herejías se cree que la gente sufre por falta de fe. Y aquí vemos a un hombre de fe sufriendo. Job era un hombre de fe también que sufrió. Jesucristo, el ejemplo, el autor y consumador de la fe, también sufrió. Versículo 16, tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo. Él está describiendo una especie de tsunami de la ira de Dios que viene sobre él. Y el versículo 18 dice: me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Y esa es la última palabra del poema. Tinieblas, Mashiach.
que tiene el sentido de un lugar tenebroso y oscuro. El salmista está atrapado allí y el final del salmo deja una sensación de preocupación y desesperanza intensa. No hay alivio. Tanto espiritualmente como psicológicamente, el salmista experimenta una depresión profunda. Pastor, ¿por qué predicó el Salmo 88? Mi respuesta es porque está en la Biblia. ¿Por qué es trascendente para Dios el Salmo 88? ¿Por qué en su soberanía lo ha dejado en su palabra para que esté a nuestro alcance? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de este salmo tan poco predicado? El salmo pone de forma gráfica la realidad de los sentimientos humanos ante la enfermedad terminal, ante una crisis inexplicable, ante un trauma severo y ante una pérdida irreparable. Derek Kidner dice: la sola presencia de estas oraciones en las Escrituras atestigua del entendimiento de Dios. Dios sabe cómo hablan los seres humanos cuando están desesperados. Para Dios es importante que aún en medio de nuestra peor angustia nos expresemos libremente en oración a Él. Dios también nos enseña que no todo guión terrenal tiene un final feliz en un mundo caído. Se lo repito, Dios también nos enseña que no todo guión terrenal tiene un final feliz en un mundo caído. Es decir, la mejor vida no es ahora, sino en el mundo venidero. Por eso Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra, donde las cosas se echan a perder, háganse tesoros en el cielo, donde nada se echa a perder. Al igual que Job, Emán pudo haber llegado a pensar que su existencia fue un error. Sin embargo, hoy entendemos que existe un plan divino que es superior a nuestras emociones fatalistas. En otras palabras, Job deseó nunca haber nacido. Emán ahora está en la misma línea, pero noten esto: cuán usado fue por Dios Emán, que su arte se ha hecho eterna. ¿Me escuchaste bien? Su arte ahora es eterna. ¿Por qué? Porque Dios decidió que fuera palabra divina al ponerla en su libro santo, la Biblia. Quizá Emán no se imaginó que todo ese sufrimiento desde su niñez fue un instrumento en las manos de Dios para pulirlo, para refinarlo, y que llegara a escribir un salmo como este, que hoy tenga una forma de decirte a ti: no estás tan solo después de todo, no eres tan único después de todo. Hay otras personas en la historia que han pasado por situaciones tan duras o peores que la tuya, y que han externado a Dios lo que sienten. Y quizá hoy estés diciendo: por fin puedo leer algo que explica mis emociones. ¿Ves cómo Dios utilizó el sufrimiento de Emán para bendecirnos miles de años después? Y para darnos una esperanza de podernos acercar confiadamente ante Dios y desahogar nuestros corazones ante Él con todo lo que sentimos. Barnes dice: es bueno que haya una descripción de este tipo en la Escritura de un buen hombre que sufre así, para mostrarnos que cuando sentimos esto, no debe considerarse como prueba de que no tenemos piedad.
Debajo de todo esto puede haber verdadero amor a Dios. Más allá de todo esto puede haber un mundo venidero brillante al que irá el sufriente y donde morará para siempre. Tholuck dice, cuanto más oscura es la noche del dolor y cuanto más su velo cubre la vista, más digna de honor es esa fe que en medio de la oscuridad no deja de orar. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que también padeció depresión. No es ningún secreto, los pastores somos vulnerables, los predicadores somos vulnerables, somos seres humanos. Spurgeon batalló con la depresión y el Salmo 88 significó mucho para él. Y él dice que este salmo muestra cómo la fe se gloría en las tribulaciones. Dietrich dice, de hecho, es algo grandioso que nosotros, en todas las angustias, tengamos acceso libre al supremo, eterno y único bendito Dios. Que ninguna profundidad de sufrimiento nos mantenga alejados de Él. Que ninguna profundidad de sufrimiento te mantenga lejos de Dios. Algo que tenemos que reconocer de Emán es que si bien externa todo su sufrimiento y toda su devastación, nunca dejó de hablar con Dios. Ahora bien, si sientes que no mereces todo el padecimiento que estás experimentando, quiero decirte que hubo alguien mucho mejor que tú y que yo, que sufrió más que todos nosotros. Y se llama Jesús. Él dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán salud, dinero y amor. Leí la versión del falso evangelio de la prosperidad con el prólogo de, no digo el nombre. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si en medio de tu depresión profunda sientes que tu soledad y tus tinieblas son absolutas y permanentes, quiero decirte que estás equivocado. No son absolutas y permanentes. Son relativas y temporales. Tu depresión, tu soledad, tus tinieblas son relativas y temporales. Recuerda quién es Jesús y qué es lo que Él hizo. En la cruz murió en total soledad, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En completa oscuridad. Para hacer que tu soledad y tu oscuridad no sea absoluta ni permanente y que puedas hoy darte cuenta que gracias a Jesús y su obra tienes una esperanza eterna, a pesar de lo que estés atravesando hoy. Ese es el Evangelio de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Michael Wilcock concluye su comentario del Salmo 88 diciendo lo siguiente. Esta, y se refiere a la situación de Emán, puede ser la experiencia del creyente y no tiene por fuerza que ser sinónima de perdición. Puede sucederle a cualquiera, aún sin merecerlo, y no tendría que apuntar a un desvío. Puede suceder en cualquier momento, mientras el mundo siga dando vueltas, tan solo que en el próximo, se refiere al mundo venidero, estas situaciones no ocurrirán. Y puede, por otra parte, que suceda sin que se sepa de momento su porqué. Las respuestas existen. Hay de cierto un propósito y un día nos será plenamente revelado. En otras palabras,
Si no encuentras respuestas en el presente y en esta tierra para tu situación, quiero decirte que esas respuestas sí existen. Y un día vas a saber. Dice Juan en Apocalipsis 21, 3, 4, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esto solamente gracias al poderoso Salvador Jesucristo y su obra en la cruz, que nos da redención y vida eterna a los que creemos en Él. Mis hermanos, cuando pensamos en sufrimiento, nuestras mentes se van directamente a un personaje del Antiguo Testamento como Job. Y hoy quiero parafrasearles el sentido del mensaje del libro de Job muy brevemente. El libro empieza con Satanás llegando ante Dios y diciendo algo como esto: Dios, Job no te ama verdaderamente. El amor de Job por ti es condicional. La relación de Job contigo es contractual. Job te ama así por lo que tú le has dado. Porque tú le has bendecido, por eso Job te ama de esa manera. Realmente Job se ama a sí mismo. Y como tú le das a él y él es egocéntrico, entonces te ama de vuelta, pero es una mera transacción. Tú le das y él te da. Entonces Dios le da la autorización a Satanás para que devaste a Job. Job pierde a sus hijos, Job pierde todas sus posesiones y también su salud. Sus amigos le juzgan por su sufrimiento extremo y lo condenan. Pero hay algo en el libro de Job que también es característico de Emán, el autor del Salmo que estudiamos hoy. Y es que nunca dejó de hablar con Dios. Tocó el fondo de la aflicción. El dolor, el sufrimiento. Pero siguió hablando con Dios. Incluso al igual que Emán, a veces las oraciones de Job suenan irreverentes. Y cuando uno lee esos textos, dice, ¿cómo puede hablarle a Dios así? Pero algo que me vuela la cabeza es como después de esas oraciones tan crudas y tan fuertes que Job eleva a Dios, Dios dice que Job le ha honrado. Y que Job ha sido justo. Y vuelvo a las oraciones, pero ¿cómo puede haber sido Dios honrado a través de este tipo de oraciones? Que a veces parecen hasta irrespetuosas o irreverentes. Y sabes, lo importante es no el discurso que damos en una oración, sino el derramar el corazón sinceramente y transparentemente ante Dios. Y la clave sigue siendo que en medio de todo se sigue hablando con Dios. ¿Qué sucede con esto?
El libro de Job concluye demostrando que Satanás estaba equivocado y que Satanás fue derrotado. Porque la relación de Job con Dios no fue contractual, no fue una transacción. Cuando tocó el fondo del dolor, siguió en una relación con Dios. Cuando lo perdió todo, siguió en una relación con Dios, siguió hablando con Dios. Quizá no las mejores oraciones, ni las oraciones mejor expresadas, pero las dirigió a Dios. Su relación nunca se rompió con Dios. Y Emán, aun cuando dice, Dios ya no me oye, Dios me ha abandonado, su ira ha caído sobre mí. ¿A quién le está hablando en todo el Salmo? ¿A quién está hablando en todo el Salmo? Respóndeme, ¿a quién está hablando? A Dios. Y esa es la clave. No importa lo que has pasado o lo que estés atravesando, sigue hablando con Dios. Y yo quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que han sufrido desde su niñez como Emán. ¿Saben? Hace poco tiempo hablé con un hombre que me dijo, pastor, siendo cristiano, siendo creyente, tengo muchos pensamientos suicidas. Y yo le dije, ¿qué pasó? Entonces me dice, es que ninguna etapa de mi vida ha sido buena. En mi niñez, mi madre me abandonó, mi padre cayó en la prisión, mi padre sigue preso. Mi juventud no fue nada fácil. Entonces pensé que yo iba a ser una familia y que iba a ser mi mejor esfuerzo. Y estaba en los caminos del Señor, me casé, fui un hombre fiel a mi esposa y fui trabajador. Pero luego me topé con que mi esposa me fue infiel y me abandonó a mí junto a mis hijos. Nos dejó sin recursos y ahora vive con otro hombre. Y honestamente, he pensado que nada en esta vida ha funcionado para mí y pienso mucho en el suicidio. Entonces yo no podía jamás sacar el discurso monotemático del falso evangelio de la prosperidad y decirle, crea en Jesús, salud, dinero y amor, amén. Mi respuesta fue, muchos hombres de Dios se hicieron esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Nunca Jesús dijo que la vida en un mundo caído sería fácil o color de rosa. Jesús nos dijo que en este mundo caído tendremos aflicción y pruebas. Pero nos dijo que en medio de todo esto podemos tener paz. Porque Él ha vencido el mundo. Entonces, este hombre lo que necesitaba conocer era la paz de Dios en medio de una vida cuesta arriba. Y eso es lo que marca la diferencia. Hoy quiero decirte que por nada en este mundo dejes de hablar con Dios. Aun cuando tus oraciones parecieran ser quejas y cuestionamientos, quiero decirte algo. Pablo dice en Romanos que cuando no tenemos ni idea de cómo orar, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros. ¿Sabes qué significa esto? El Espíritu Santo se abaja a participar de nuestros sufrimientos. Sus gemidos significan que Él padece con nosotros en nuestra situación y que intercede en nuestro bien. Jesús se encarnó y sufrió lo indecible y ascendió al trono a la diestra del Padre.
Pero el Espíritu Santo ha venido como otro consolador que sigue descendiendo a encontrarse con nuestro dolor más profundo, aun cuando estemos en depresión, para interceder con gemidos indecibles por nosotros. Dios dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que estés, donde quiera que estés. Aunque estés devastado y sin fuerzas y tus ojos cansados de llorar, quiero decirte: no dejes de hablar con Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor, por que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por hablarnos, Señor. Incluso a través del salmo más triste del Salterio, porque es tu palabra. Tú nos demuestras que conoces el corazón del ser humano. Tú nos demuestras que eres capaz de escuchar las quejas y los lamentos de los seres humanos. Gracias por tu fidelidad, aún en medio de nuestra infidelidad. Señor, tú conoces la historia de cada uno de mis hermanos y de cada uno de los que me escuchan. Tú sabes cómo fue su niñez, su juventud, su etapa como adultos. Quizá algunos se encuentren ya en una edad avanzada y la vida sigue siendo injusta en este mundo caído. Señor, yo te ruego que conforte su alma, susténtalos, que jamás el sufrimiento los aparte de ti. Pablo escribió que no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Nada, nada es nada. Por eso nunca dejaremos de acudir a ti. Aprendemos de Job, aprendemos de Emán a nunca dejar de hablar contigo. Aún así, lo que tengamos en quejas y cuestionamientos, no dejaremos de hablar contigo. Volveremos a ti, porque nuestra relación contigo, Señor, lo decimos de una vez y por todas, no es un contrato, no es una transacción. Nuestra relación contigo es un pacto que tú estableciste y nosotros respondemos a ese pacto de fiel amor inagotable, de gracia y misericordia que tú has hecho con nosotros desde la cruz del Calvario, derramando tu sangre por amor, para salvación, para perdón de nuestros pecados y para limpieza de nuestra maldad. Gracias, Señor. Porque aunque nuestras emociones parezcan reales, pueden ser no congruentes con tu verdad divina. Y hoy nos damos cuenta que lo que hemos visto como absoluto y permanente es solamente relativo y temporal. Porque el que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Y no nos dejarás en el fondo del dolor, ni en el fondo de la tristeza, ni en la depresión. Un día, habiendo tú vencido a la muerte, curarás todos nuestros males emocionales, psicológicos y físicos con la resurrección, y enjugarás toda lágrima de nuestros ojos.
y no habrá más llanto, porque todo lo viejo ha pasado y tú lo harás todo nuevo. Gracias, Dios. Gracias por esa certeza. Nuestra esperanza trasciende este mundo temporal y caído. Nuestra esperanza está firme en Dios, en el Dios que es eterno, en el Dios que nos ama con amor eterno. Por eso, Señor, no nos vamos a ninguna parte. Continuamos al igual que Emán y que Job, hablando contigo, cualquiera que sea nuestra situación. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y dile al Señor como nunca antes has hablado con Él. El apóstol Pablo dice que necesitas creer con tu corazón y confesar con tus labios. Te invito a creer con todo tu corazón en Jesucristo y a confesar con tus labios esta oración. Repite conmigo y dile a Dios como nunca antes has hablado con Él: Señor Jesús, te necesito. Sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.